Hola, muy buenas tardes a quienes nos acompañan hoy desde diferentes regiones de Colombia, de América Latina y del mundo. Siendo las 6:05, les damos la bienvenida a esta sesión virtual sobre Son como dos bombazos, lo que hacen los muertos, organizada por el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo CIDER de la Universidad de los Andes. Esta actividad hace parte del ciclo de charlas virtuales organizadas desde la Maestría en Género de la Universidad de los Andes. Los temas que abordaremos en esta sesión virtual se profundizan en las líneas de investigación del CIDER sobre instituciones, paz y desarrollo y género, equidad y desarrollo. Las personas que estén interesadas en recibir información sobre este programa o sobre las líneas de investigación del centro nos pueden escribir al correo siderinformacion@uniandes.edu.co o a la línea de WhatsApp 318-248-1662. De todas formas, les compartiremos por chat esta información. Antes de iniciar, queremos recordarles que podrán escribir sus preguntas o comentarios a través del chat durante toda la actividad y al final abriremos un espacio para responder. También les invitamos a interactuar en Twitter con el numeral Lo que hacen los muertos. Hoy tengo el gusto gigante de presentarles a Julia Alejandra Morales Fontanilla, una colega cuyo trabajo admiro montones. Ella es literata y profesional en estudios culturales de la Universidad de los Andes. También hizo su doctorado en estudios culturales con una formación en antropología en la Universidad de California en Davis y actualmente es investigadora postdoctoral en Rutgers University en el Centro para el Análisis Histórico. Ella en particular hace parte de un seminario que está analizando la vida y la muerte desde una perspectiva interdisciplinaria. Así que bienvenida, Julia. Bueno, Gracias. ya vi que mi cámara está congelada. Bienvenida. Te doy la palabra y muchísimas gracias por aceptar la invitación a presentar tu trabajo en este espacio. Mil gracias, Diana. Bueno, bienvenidos todos los que están presentes. Gracias a la maestría y al CIDER por la invitación. Voy a compartir mi material. Bueno, una vez más, mi nombre es Julia Morales. Soy una investigadora postdoctoral en la Universidad de Rutgers y recién salida de un doctorado en la Universidad de California en estudios culturales y antropología. Me gusta imaginarme. Hoy les voy a presentar una de las cosas que puede salir de mi proyecto del libro que estoy escribiendo, que se llama Necrolife, Necrovida, y que sale de lo que se está rehaciendo de mi tesis postdoctoral, de mi tesis doctoral. Los que les voy a presentar hoy es el resultado de 2 años de trabajo etnográfico en las morgues del Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia, en las ciudades de Medellín, Bogotá y Villavicencio. Hoy va a ser un caso de unas necropsias en Villavicencio y está englobado en mi interés por pensar qué pasa con los muertos en las morgues y las conclusiones o los sentires a los que he llegado después de años de trabajar sobre eso, y es que la muerte como tal se constituye de múltiples maneras a través de prácticas en las morgues. Esto queda más claro, por supuesto. Pero quiero empezar pensando, contándoles cómo es que llega uno a trabajar en una morgue, porque creo que es una de las primeras preguntas que le hacen a la gente que trabaja sobre morgues o sobre muertos de una manera tan cercana. Entonces a este proyecto llegué yo desde incluso antes de graduarme del pregrado. A mí me gustaba o pensaba trabajar sobre violencia eh, y sobre las leyes y los estudios culturales de la ley. Y a lo que empecé a trabajar eso y me empecé a formar en mi formación doctoral, eh, el proyecto, lo que estuviera pensando sobre la ley de los estudios culturales cambió muchísimo. Me acerqué disciplinariamente a la antropología y a través de conversaciones con personas cercanas de mi familia que trabajan con muertos, empecé a pensar en la posibilidad de la morgue como un espacio en el cual hacer etnografía.
Entonces, eh, pensando en eso, llegué finalmente a la morgue y llegué a la morgue queriendo saber cómo se hacía la ciencia de los muertos, cómo se hacían diagnósticos y digamos que con las manos abiertas a ver qué pasaba. De eso pasaron muchas cosas, todas muy intensas, eh, y entre eso, pues, la disertación y el libro que estoy escribiendo y que es lo que les propongo hoy. En general, mi trabajo quiere dar cuenta de lo que pasa en las morgues con los muertos, de lo que yo llamo un encuentro de prácticas que producen la muerte y los muertos y la materialidad que está presente, y la muerte también epistémicamente, y los muertos también. Y hoy les voy a contar un escenario de eso. Aclarar dos cosas, aunque no hay muchas escenas, o sea, ninguna de las fotos es realmente muy gráfica, pero algunas de las escenas etnográficas que cuento, que les voy a narrar, son bien gráficas, entonces que tengan eso claro. Y luego, las fotos están difuminadas, no hay un muerto en las fotos, pero lejano. De todas formas, quería aclararles eso. El documento que les muestro es un documento que leo, pero, pero bueno, empezamos. Son como dos bombazos lo que hacen los muertos. Un insectarium. Empezaba el calor de la tarde del lunes de enero hirviente y húmedo de la ciudad de Villavicencio. La ciudad es la puerta de entrada a la amplitud de apariencia infinita de las sabanas llaneras que, bañadas en en el entramado hídrico de la Orinoquía, unen a Colombia y a Venezuela de muchas y complejas maneras y han sido escenario de la guerra en la zona. Solo un par de horas de viaje hacia el sur, en una infraestructura vial que otras zonas del país y por supuesto del mismo departamento envidiarían, y parando tal vez a comprar las tajadas de piña fresca y jugosa que en bolsas de rayas azules los locales ofrecen a los viajeros, cruzas a Casillas, Granada, el río Ariari y te encaminas hacia el piedemonte llanero en su encuentro con la serranía de la Macarena, San Juan de Arama, La Uribe, Mesetas y, claro, Vista Hermosa. Si por alguna razón en Granada decides tomar la carretera del otro lado, que lleva hacia el suroriente, eventualmente cruzarás el inmenso puente vacío de viajeros, pero repleto de personal militar, que separa el departamento del Menta del departamento del Guaviare y los llanos de la selva. Más allá del puente La Selva, claro, la Amazonía. En ese trayecto, te habrás preguntado por momentos si tus ojos te mentían o si estabas muy cansada. Los kilómetros de kilómetros de plantación de palma, más inmensos de los que tus ojos desnudos pueden ver, te harán dudar de tus propios sentidos. Escenarios sociopolíticos que contribuyen a la guerra, sientes. Como bien nos enseñó el sociólogo Alfredo Molano, todos estos territorios que menciono fueron explorados durante la primera mitad del siglo XX por colonos que instauraron la producción de caucho como un modo de conquistar zonas inhóspitas, que durante las décadas más recientes se han convertido en un enclave de prácticas extractivistas y agroindustria extensiva. Hoy nos interesa Vista Hermosa, una zona que durante los años 2013 y 2014, cuando hice trabajo de campo para lo que acá les comparto, aún era una zona estratégica del poder territorial de las FARC, como lo habría sido casi siempre, más o menos, casi, desde la fundación de estos pueblos en los años 50, y escenario de amplios despliegues de actividad militar por parte del ejército colombiano, en lugar de la guerra. El teléfono sonó. Ring, ring. ¿Aló? Dije, en medio del sopor propio de la hora del almuerzo. Hola, le tocó devolverse. Acaban de llamar. Dijeron que los cuerpos van a llegar. Apúrele. Escúchame en un momento. Me dijo, no, escúchame en un momento. Escúchame que se me trabó el documento.
El teléfono sonó, vuelvo. El teléfono sonó. Ring, ring. Aló, dije, en medio del sopor propio de la hora del almuerzo. Hola, le tocó devolverse. Acaban de llamar, dijo la voz al otro lado de la línea. Apúrele. Enfrentamientos entre el ejército y guerrillas de las FARC habían tenido lugar en Vistahermosa la semana anterior y las autoridades ya nos habían informado de varios cuerpos de guerrilleros muertos en combate que llegarían a la morgue. Yo les había pedido el favor yo le había pedido el favor a Ignacio, uno de mis amigos asistentes forenses, que trabaja como disector de cadáveres en la morgue, que en caso de que yo no estuviera cuando los cuerpos llegaran, por favor me avisara. Yo me devolvería donde estuviera para poder asistir a esas necropsias. Ese día yo había estado en la morgue durante el turno de la mañana, pero al mediodía me había ido como me iba comúnmente. Colgué la llamada, salí corriendo a tomar transporte y en menos de 20 minutos ya estaba de vuelta en la morgue. Cuando llegué, los cinco cadáveres descansaban encima de sus respectivas mesas de necropsia y los doctores ya estaban empezando a trabajar en ellos. El olor fue el primer golpe. Mientras me estaba cambiando mi uniforme de cirugía y poniendo las varias capas de ropa de protocolo de bioseguridad que se me exigía para entrar a la morgue, me pegó de repente y de sorpresa. Era el mismo olor a muerte, caca y sangre que siempre habita en la morgue y que en el calor inclemente de las tardes siempre se vuelve más pesado. Pero esta vez estaba potenciado y mucho más concentrado. Aún para quienes el olor es familiar, este resulta ser una sorpresa. Uno nunca se acostumbra a esta peste, nunca. Es imposible acostumbrarse a esto si uno lleva años en el oficio. Es que la peste es mucha, dijeron. Están en lo correcto. Uno puede llegar a imaginarse lo que una morgue puede llegar a oler. Incluso ya sabiendo el olor, uno es capaz de imaginar lo que una morgue llena de muertos puede llegar a oler. Y hasta incluso es capaz de imaginar lo que una morgue pequeña y bajo los 40 grados centígrados del calor húmedo de una tarde llanera puede llegar a oler. Pero aún así, el olor nunca dejará de sorprender. Para mí fue imposible acostumbrarme. Al olor le siguieron las moscas. Los cadáveres ya se encontraban en estado avanzado de descomposición, así que empezaban a hacer uno con la fauna cadavérica, aun cuando sin duda no todas las moscas presentes lo eran. Al olor le siguieron las moscas y es que tengo un problema con el documento. Al olor le siguieron las moscas y los cadáveres ya se encontraban en estado de descomposición. Así que ya empezaban a hacer uno con la fauna cadavérica. Las moscas cuentan como parte de esta fauna cadavérica, aun cuando sin duda no todas las moscas presentes lo eran. La mayoría de las moscas parecían perseguir el olor a muerto y a muerte, la peste de la morgue. Esta tarde en particular, no solo el olor era abrumador, también lo eran las moscas y la manera en que ocupaban por completo el espacio. Una morgue estatal convertida en un insectarium, una estética a lo Francis Ford Coppola en Apocalipsis Now. En algunas ocasiones, lo más difícil de hacer este tipo de casos son las moscas. Uno medio se distrae del olor, pero las moscas nos dan impresión. Y al final uno termina y se sigue rascando de la sola impresión. Es insoportable, me dijo uno de los doctores. También tenía razón en eso. Yo todavía seguía dándome palmaditas en el cuello para espantar las moscas varios días después. Finalmente, después del olor y de las moscas, vi los cuerpos. Una visual que hace eco. Era la primera vez que veía en carne y hueso, más que literalmente, los cuerpos muertos que han fallecido como resultado de un bombardeo aéreo. La primera vez que veía cómo puede llegar a lucir un cuerpo tras un ataque de este tipo, dados de baja en combate. ¿Qué podría querer decir esta frase? Y este es el medicina legal y la morgue ahí. Necrovida. El día de hoy les estoy presentando momentos de mi trabajo que ha surgido a partir de mi inmersión etnográfica en las morgues del Instituto Nacional de Medicina Legal.
y que me han llevado a una noción que llamo necrovida. Mi propuesta es que necrovida desdibuja las diferencias absolutas entre la vida y la muerte y complejiza esa distinción tan fundamental para nuestra constitución del mundo moderno que habitamos. En razón de la fuerza etnográfica de mis experiencias en la morgue, necrovida surge como la posibilidad de pensar que, aparte de pasividad e inactividad, es la muerte. Y eso que es, cómo tiene lugar. Es decir, después de pasar 2 años en las morgues, para mí era imposible seguir insistiendo o siquiera sugerir que lo que hay en las morgues es una muerte absoluta, dada, inerte, inactiva, pasiva, callada. Las morgues del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia son un espacio en el que la biomedicina y la ciencia forense operan en función del sistema judicial del Estado con el propósito de dar cuenta de las condiciones materiales de un cadáver y una muerte dados. Apoyo técnico y científico a la Administración de Justicia, como sus estatutos mencionan. El instituto está investido con la obligación de producir conocimiento médico-legal sobre las condiciones de los cuerpos muertos que, en principio, se han convertido en tales en razón a circunstancias denominadas por las autoridades como violentas, accidentes, suicidios y asesinatos, en su gran mayoría, dentro y fuera del conflicto armado, por supuesto. En mis análisis considero el Instituto de Medicina Legal como una tecnología que le permite al Estado colombiano legitimar su autoridad de gobierno, sea cual sea que esta es, a través de prácticas que se rigen por al menos una mínima intención de procurar verdad jurídica y justicia, o una disposición para hacerlo. Administración de los cuerpos en el más estricto sentido Foucaultiano. Mi trabajo etnográfico, acá y más allá de esta presentación, habita las intersecciones posibles entre los estudios feministas de la ciencia, la tecnología y la antropología médica. Inspirada por lo que en su trabajo la antropóloga Marisol de la Cadena nombra como conceptos etnográficos, conceptos que están atados a lo empírico para poder darse y que por lo tanto resisten ser viajeros teóricos que se pueden aplicar como herramienta analítica independientemente del contexto. Amparada por el llamado a la labor etnográfica como una narrativa creativa que se ha dado, como una labor como una narrativa creativa que se ha dado en la antropología y en los estudios feministas, y en una sintonía y una disposición afectiva de la teoría del afecto. En ese trabajo parte de una descripción etnográfica densa que me sirve para pensar y estar con, desde lo empírico, y me excusan que lo repita, los modos en los que esa administración de cuerpos tiene lugar. En una morgue en Colombia. Los modos en que las prácticas médico-forenses operan dentro de la morgue. Ante todo, en la práctica de las necropsias, que es la manera en el que dentro de las morgues del Instituto Nacional de Medicina Legal llaman a lo que todos más comúnmente llamamos autopsias. En una escala más amplia, en mi trabajo intento hacer una mapa de los entramados relacionales que se producen entre las acciones de los agentes humanos y no humanos que participan de las prácticas médico-forenses y argumento en principio que en la morgue al hacerse necropsias también se constituye muerte. Y repito, argumento en principio que en la morgue al hacerse necropsias también se constituye la muerte, tanto epistémica como materialmente. En las morgues se hace la muerte. Esta es mi afirmación operativa fundamental del día de hoy y en mi trabajo en general. Claro. A partir de este cuestionamiento por lo que sucede con los muertos dentro de las morgues del instituto, me sorprendí a mí misma con las prácticas sociomateriales relacionadas que hacen a los muertos dentro de las morgues. Hacer la muerte tiene lugar a través de prácticas que son realizadas en y por los muertos. Y por los muy diversos tipos de trabajadores forenses que laboran en las morgues. Muertos, esos muertos que son partícipes de prácticas, es uno de los conceptos que acompañan a necrovida, una de sus intervenciones conceptuales. Los cadáveres en la morgue son muertos. ¿Qué le pasó a este muerto? Cámbiame este muerto de mesa. ¿De qué vamos a matar al muerto, doctor? Se escucha en la morgue.
diferentes de los cuerpos muertos que entran a la morgue a manera de materia prima, como diría uno de mis amigos forenses, diferentes de los ciudadanos que fueron estos cuerpos y diferentes de los fallecidos que serán reclamados por los dolientes. Muertos, más no solo muertos, y como inactivos. Muertos activos que se hacen a sí mismos y a otros a través de las relaciones que nos constituyen. Relaciones que acá son co-constituyentes de cuanto participa en ellas. Mi atención entonces está dispuesta para ver y narrar el modo en que los muertos participan de hacer sus propias muertes. Mi afecto etnográfico, y aquí piensas en Marlene Straten, se hizo al notar que en un lugar que se presume ocupado solo por la inactividad de la muerte, vi y sentí ante todo acción constante, generación, vida. Vida más allá de la vida. A partir de esto y de este modo, es que necrovida reta las conceptualizaciones comunes de lo muerto como aquello que no está vivo, no es activo y no tiene agencia. La práctica de las necropsias de muerte violenta que tienen lugar en el Instituto de Medicina Legal son un encuentro de diferentes acciones que se manifiestan en un hacer relacional en sí mismos. Las diferentes acciones y sus actores se constituyen entre sí, se hacen, aunque suene repetitivo. Las manos del experto hacen las heridas letales y las heridas letales hacen las manos del experto. Así, los cuerpos bombardeados que nos ocupan hoy se hacen a sí mismos como cuerpos muertos dentro de la morgue. En sus relaciones con el espacio de la morgue que describo en mi viñeta inicial y con las prácticas que describiré adelante. Fuera de la morgue, estos cuerpos, por supuesto, participan de otras relaciones, que acá no me ocupo de ellas. Esto no quiere decir que lo que tiene lugar dentro de la morgue no esté plenamente relacionado con aquello que la antropóloga Catherine Verderi ha llamado la vida política de los muertos. La morgue, por supuesto, y como espero mi trabajo hoy elucide, habla del Estado colombiano y sus quehaceres biopolíticos y también necropolíticos que quitan y dan la vida, de diferentes modos, por supuesto. Cierro esta sección aclarando en este trabajo. Quiero tomar en serio lo que llamo las afectividades de los actores que hacen las prácticas que y con las que pienso, incluida la afectividad del etnógrafo, mi afectividad. Entrelazarlas, entramarlas, enmarañarlas. El verbo hacer acá es indicador de un llamado a fijar nuestra atención en las intensidades afectivas que tienen lugar entre esas prácticas, intensidades que son cualquier dirección vectorial del sentir, en términos de Lucy Guattari. Acá mi trabajo de campo viaja a los exteriores de su contingencia geográfica y temporal y se hace carne en el ejercicio de la escritura. En lo que una vez más Marlene Straten ha llamado el efecto etnográfico, es decir, un trabajo de campo que continúa más allá de donde tuvo lugar y que emerge en presente cada vez que sucede empírico se manifiesta materialmente. Este también se concatena con el concepto de concepto etnográfico que ya mencioné. En lo que sigue, cuerpos bombardeados y sus muertes se hacen en la morgue. Son como dos bombazos. Al inicio del año 2014, la zona de Vistahermosa vivió una constante tensión entre las guerrillas del bloque oriental de las FARC y tropas del comando en el año 2002 en el piedemonte de la serranía de la Macarena. Las avanzadas militares de lado y lado no cedían. Y una de esas complejidades es la posibilidad de que existan un recrudecimiento de enfrentamientos y es una escalada de la violencia a la par que se está negociando la paz. Una temporalidad y una cierta realidad en la vida cotidiana que aunque compartidos y pertenecientes al mismo régimen de la vida política del Estado-Nación moderno, no son el mismo, no son necesariamente conmensurables el uno entre otro, pero eso es un argumento para otro lugar. Enero del 2014 en Vistahermosa fue uno de esos momentos de la complejidad de la guerra. El ejército desplegó múltiples operativos con la intención de dar
con el comandante guerrillero Henry Castellanos, alias Romaña, que tenía su campamento en la zona. Entre sus operativos, lugar un bombardeo. Este bombardeo es el contexto en el que la morgue Insectarium y yo en ella tuvimos lugar. Rin, rin. ¿Aló? Hola, le tocó devolverse. Acaban de llamar. Dijeron que los cuerpos ya vienen. Apúrele. Lo que digan las autoridades es nuestro insumo para la necropsia, dijo uno de los doctores. Cuando la semana anterior nos habían avisado que un bombardeo había dejado varios muertos y yo había preguntado, doctor, ¿y en ese caso de qué se mueren las personas? Y en medio de broma, con un tono de broma, ¿de choque hipovolémico? ¿Porque los despedazan? Choque hipovolémico es un diagnóstico común en la morgue y es palabras más, palabras menos, desangrarse. Desde la morgue la frase muertos en combate quiere decir la posibilidad de muchos tipos de muerte. Mi pregunta al momento inicial de esta narración etnográfica persistía. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? ¿Qué quiere decir muertos en combate? Un bombardeo. Entonces pues esperemos que eso sea lo que veamos, me reiteró el doctor B. Ring, ring, aló, hola, le tocó devolverse, acaban de llamar, dijeron que los cuerpos ya van a llegar, apúrele. Los cadáveres ya se encontraban en las respectivas mesas de necropsia cuando entré en la morgue, como mencioné anteriormente. Y a los doctores y otros expertos forenses, asistentes, disectores, fotógrafa, dentista, dactiloscopista, técnico de rayos X, técnico del laboratorio de biología y de genética, ya estaban trabajando en ellos. Todos los médicos forenses de la sucursal de Villavicencio estaban allí, al menos todos los que hacen turno de necropsia. La cantidad de cuerpos que había en esta ocasión y las circunstancias hacen que en la morgue llamen a este tipo de casos como evento masivo, más muertos de lo que un solo turno puede manejar. Eso es lo que constituye un evento, ¿no? Pueden ser 3, pueden ser 20. Y por lo tanto se requería que todo el personal estuviera disponible. Cuando termine de cambiarse, nos ayuda con lo que pueda, me dijeron. Terminé de ponerme mis 2 pares de guantes y cuaderno de notas en bolsillo, por supuesto. Esperé por sus instrucciones. Los cadáveres eran de 3 mujeres y 2 hombres, como ya mencioné. Era mi primera vez viendo cómo puede llegar a verse el cadáver de alguien que muere como consecuencia de un bombardeo aéreo. Eran cuerpos humanos, sin duda, pero no se veían para nada, como uno espera que un cuerpo humano se vea. Mis amigos forenses fueron solidarios con mi condición de novata, que se encuentra por primera vez con cuerpos en esta condición. Sabían que iba a haber muchas cosas nuevas para mí en estas necropsias y aún en medio del boleo me ofrecieron su guía y enseñanza mientras realizaban las prácticas y llevaban a cabo los protocolos de necropsia que la situación exigía. Como si fuera su estudiante. Tal vez lo era, sin duda lo era. Lo primero que noté que hicieron y con premura fue identificar los cadáveres como un efecto de guerrilleros, como asegurarse que son cuerpos de guerrilleros. No identificarlos como ciudadanos legales, con sus nombres y sus cédulas, sino identificarlos como guerrilleros. ¿Puede ver sus muslos? No solo son así de bien grandotes, sino también son muy fuertes. Miren nomás, Julia. Esos cuerpos siempre son así. Como ellos caminan a todas partes y llevan el equipo, la comida, las armas con municiones y lo de armar el cambuche encima, sus piernas se vuelven musculosas y grandes. Esa es una manera de identificarlos. Nada en su fisionomía o composición corporal me parecía indicativa a mí de su vida de insurgentes. Si acaso el uniforme militar y las botas pantaneras que vestían, pero por supuesto uno aprende en nuestro mundo colombiano a dudar de eso. Para los doctores, sin embargo, eso no era el caso. Para los doctores el uniforme solo indicaba algo, pero solo lo indicaba en conjunto con las piernas musculosas y fuertes. Ellos, expertos forenses, pudieron ver en esos cadáveres cosas que, por supuesto, yo no podía ver, aún después de un año en las morgues. Nunca había visto el cuerpo de un guerrillero bombardeado. ¿Cómo podría yo ver que si era un guerrillero? Para ellos los uniformes
son solo un elemento parcial que para poder contar activamente una historia sobre estos cadáveres necesita ser conectado a otros elementos. Los doctores pudieron ver en sus músculos un estilo de vida que yo no pude ver. Muerto en combate, en este caso significaba que los guerrilleros probablemente murieron a consecuencia del bombardeo aéreo, no solo en el contexto del bombardeo, sino a causa del bombardeo. Pero claro, ¿qué puede querer decir esto, no? Morirse a causa de un bombardeo. Mire, mire, cómo tiene mochada la parte de arriba de la cabeza. Sin duda fue una bomba. Yo hasta diría que fue una bomba de racimo. Tiene metralla por todas partes. ¿Sí puede ver? No se le olvide que esas bombas explotan en diferentes momentos y cuando caen sueltan como mini bombas que también explotan. Por eso se llenan de fragmentos los cuerpos, dijo uno de los doctores. Las bombas de racimo están prohibidas desde el año 2008 por convenios internacionales a los que se adhiere Colombia. Vale aclarar, ¿no? El ejército nunca admitiría eso y no es fácil para nosotros demostrarlo. Si no lo admiten, es posible que nunca lo sepamos, prosiguió el médico. Pregunté sobre esta hipótesis a los demás médicos y todos señalaron las condiciones de las cabezas de los cuerpos como una indicación del uso de tal bomba. Es una lesión común en estos casos, afirmó uno de ellos. Para mí no era fácil ver con claridad lo que me estaban señalando. Los cuerpos estaban en evidente estado de descomposición, algo que para ese momento yo podía reconocer con claridad, verdes, con la capa superior de la piel babosa y despegándose la piel, lo que hace que no se pueda ver completamente bien el color de la piel de las personas, inflados en general y muy inflados en el abdomen en razón a las actividades enzimáticas que se suceden apenas tiene lugar la muerte de un cuerpo humano. Pero de estar en descomposición, en este caso estaban en descomposición de un modo que no era familiar para mí. Tuve que acercarme mucho más para ver las heridas que me mencionaba el doctor. Doctor, me da miedo, porque los ojos le quedaron sin párpados, parece un sapo, le dije. Claro, es que mire, me dijo, señalando la región de la cabeza ausente, el occipital y el parietal, desplazados. De repente, desplazados. De repente, mientras todos observábamos cabezas y discutíamos la teoría de la bomba de racimo, el doctor habla en un tono un poco más alto y dice, yo sin embargo no sacaría ninguna conclusión. Yo sí veo esas heridas que ustedes mencionan, claro, están ahí. Pero acá hay una bala. Y pues aquí hay una bala. Voy a mirar qué es. Y siguió. Juan Carlos, necesito un rayos X. Como ocurre con todas las autopsias médico-legales en Colombia, las necropsias de los guerrilleros requirió mucho más que una observación inicial de correlación, de correlación posterior de esas observaciones con los libros de anatomía, los manuales de autopsias y de patología forense. Diferentes cadáveres requieren diferentes prácticas forenses y el despliegue de diferentes protocolos de autopsias. En estos casos, las circunstancias de las muertes y quiénes los muertos eran, ¿no? Posibles guerrilleros, hacían necesario un protocolo capaz de dar cuenta de la extrema violencia de los escenarios de guerra que produjeron los muertos, capaces de dar cuenta de la violencia de la guerra. En el despliegue de estos protocolos, los médicos, su pericia, la materialidad de la morgue y sus instrumentos médicos forenses, el conocimiento médico legal, la violencia que produjo los cadáveres y los propios cadáveres se unen para generar un relato de la materialidad de los cadáveres, de la condición en la que se encuentra y de las causas de su muerte. Los médicos saben que este es el caso, así que prestan especial atención y cuidado a su práctica de diagnóstico de muerte. El cadáver lo guía a uno a través de la necropsia y lo ayuda. Ya hemos hablado de esto nosotros dos, pero pues igual usted entenderá que yo debo de hacer cada paso del proceso con mucho cuidado y asegurarme de que nada se me escape. Acá a veces le mamamos gallo al protocolo, pero en este caso sí que tenemos que tomarnos nuestro tiempo. Si el juez o el ejército o las familias o pues cualquier autoridad, quien sea, viene a preguntarnos por estas necropsias, hay que ser capaz de explicar claramente y solucionar inquietudes. Y pues uno también se quiere curar en salud, obvio.
porque pues la responsabilidad legal de lo que está pasando acá me cae a mí. Hay que decir las cosas como son. Fue la respuesta del doctor a mi pregunta sobre si en esta ocasión iba a ser algo diferente. Para él era importante no apresurarse en ninguna conclusión. No porque estas fueran inadecuadas, sino por una responsabilidad que le asigna su trabajo como funcionario de la mano médico-legal del Estado. Las observaciones y conclusiones de los otros doctores y los otros médicos forenses que trabajaron ese día validaron la sugerencia y la existencia del doctor B en la necesidad de ser cuidadosos. Además de las heridas generales del bombardeo en los cuerpos y en particular en la cabeza del cuello cabelludo, todos los cuerpos tenían heridas de bala como la que el doctor B había notado en el cadáver en el que estábamos él y yo trabajando. Me ofreció la siguiente sugerencia, reveladora. Si me preguntas a mí, mi hipótesis sería que después de los ataques aéreos se desplegaron tropas para hacer un barrido y limpiar el área. Por eso tienen los disparos. Una vez desplegados en el territorio, los soldados disparan indiscriminadamente porque, claro, no pueden correr el riesgo de ser atacados. O pues digamos que así es. También lo que hacen es que si están en el campamento que bombardearon, les disparan a los cuerpos para asegurarse de que están muertos. Rematarlos, como se dice vulgarmente. Le pregunté que cómo podía estar tan seguro de esto. Bueno, no puedo estar completamente seguro, por supuesto. Yo no estaba en el lugar de los hechos y entonces no puedo decir con certeza qué pasé. Pero acá entre el cuerpo y yo, pues nos hacemos una idea. Dígame si no. Déjeme mostrarle porque creo que es así. Espérese. Juan Carlos, la radiografía, carajo. Juan Carlos finalmente vino con la máquina de rayos X, portátil, marca Siemens, a tomar la placa. Los demás nos tuvimos que salir de la sala de necropsias para evitar la radiación. Fue un respiro para mí, para todos, de las moscas, el olor, de los 40 grados, con 2 tapabocas y 3 capas de uniforme de bioseguridad encima. Ya pueden volver, dijo Juan Carlos mientras señalaba la radiografía del cuerpo. Dijo Juan Carlos. Mientras señalaba la radiografía del cuerpo, el doctor me mostró el daño causado por el disparo y, lo que es más importante, las huellas dejadas por la bala dentro del cuerpo. Si ve aquí, el ejército colombiano utiliza munición calibre 5.56 para fusil. Esa munición produce una tormenta de pequeños fragmentos una vez que ingresa al cuerpo. Es por eso por lo que puede ver esos pequeños puntos en la radiografía. ¿Sí los ve? Yo, claro, los podía ver en el pulmón derecho. Como palomitas de maíz. Si este tiene eso, yo creo que todos tienen el mismo tipo de heridas. Las bombas los destruyen y lesionan por fuera, pero estas balas los llenan por dentro. Una explosión interior y una explosión exterior y una explosión interior. Una especie de 2 explosiones en realidad, y ambas dañan mucho el cuerpo, aunque de formas muy diferentes. Los cuerpos más o menos se deshacen, como usted puede ver aquí. Desintegrado, Julia, yo diría que están desintegrados. Y me mostró cómo en el interior los órganos del cuerpo, no solo el pulmón, habían sido destruidos por la explosión interna producida por el disparo. Le pregunto más sobre esos disparos y me dice, es un balazo de la izquierda, munición 5.56, como ya le dije. Esa munición es de producción nacional y entonces el ensamble no es el más fino. La capacidad de fragmentación es muy grande. Como tiene tanta fragmentación, puede producir muchas lesiones. Es ensamblado y no fundido. Entonces es una munición de muy alta velocidad y de fragmentación. Tiene un núcleo de acero y una chaqueta que es una delineación. Y esa es la que estalla cuando entra. El balazo no sale, entra al cuerpo y no sale. Fragmenta más o menos 20 centímetros después de haber entrado. La punta es cónica. Y entonces tiene un poquito de aire. Por eso es por lo que le dije que se abre el maíz pira. Esas son las que usan las fuerzas de asalto, con fusiles Galil o fusiles M16. Entonces producen una herida de entrada pequeñas, pero la velocidad más la fragmentación, más el aire, hacen que el daño interior sea muy extendido. Son como 2 bombazos. Con los rayos X se ve el Snow Torment.
y así lo dijo Snow Torment, que llaman los libros, que va dejando el proyectil por donde va pasando. ¿Qué hace el patólogo? Trata de encontrar el núcleo de la munición, que es el elemento útil para el estudio de balística. En este caso, pues como usted vio, encontramos el núcleo en el pulmón derecho. Y sí, yo vi cómo encontraron el núcleo en el pulmón derecho. Mi diagnóstico, me dice el doctor, desintegración corporal parcial más fragmentación orgánica por los proyectiles, shock neurológico y hemorragia. No es un clásico proceso fisiopatológico de shock hipovolémico de los más comunes. Las explosiones en este caso lo que hacen es quitarle la estructura al cuerpo. Ahora bien, como ya mencioné, los cadáveres se encontraban en... Ahora bien, como ya mencioné, los cadáveres se encontraban en estado avanzado de descomposición. La descomposición también les hacía exigencias de otro tipo, particulares a los doctores, a la par que les ofrecía otro tipo de informaciones. La descomposición requirió un tipo de protocolo de necropsia diferente que se suele implementar cuando los cadáveres llevan menos tiempo muertos o menos tiempo sometidos a las inclemencias del ambiente cálido y húmedo propio de la serranía de la Macarena. Cuando le pregunto al doctor al respecto, después de que se había realizado, después de que se habían realizado todas las necropsias, es decir, cuando ya habíamos terminado y ya estábamos en nuestra ropa de civil, me respondió y repitió: el ejército bombardea primero y en una segunda oleada descarga tropa. En esa segunda oleada los soldados rematan a los guerrilleros, porque el interés del operativo Julia no es capturar sino dar de baja a la mayor cantidad de enemigos posibles. Los soldados entonces no se van a correr el riesgo, así que cogen a tiros todos los cuerpos. Además, las bombas racimo de bombetas, como granadas de fragmentación, explotan algunas posteriormente cuando ya están en la tierra. Como son bombas con sensor, que a determinada altura de la superficie explotan y eh, botan bombetas y en otros momentos otras explotan, otras llegan y explotan en la tierra. Como el campamento está en la selva, además, que no es un terreno extorio fácil, las bombetas estallan irregularmente. Y como este es el caso, entonces hay que botar muchas bombas. Dicen que no, pero mezclan bombas cluster con bombas convencionales que explotan al caer a la tierra. Porque también hay la posibilidad de que muchos de los guerrilleros no estén en cambuches subterráneos. No todos están durmiendo en hamacas, obviamente, me dijo medio en broma. Las bombetas quedan en el piso, Julia, y puede que el guerrillero las explote con el movimiento y así los hiera. Incluso puede que los soldados, cuando están haciendo el reconocimiento después del bombardeo, pisen los restos de una bomba y entonces los coja, explote y los mate. Y luego, pues este proceso se demora varios días. Ahora bien, si usted me pregunta si se demoran a propósito o no, no sé decirle. Con intención o no, no sé decirle. Igual, esos nunca llegan de una. Así pues, estos cadáveres fueron hechos por la combinación de extrema violencia y descomposición. Como acabamos de ver, parte de la estrategia que utilizó el ejército colombiano durante los últimos años del intenso conflicto armado contra las FARC fue que los cuerpos bombardeados casi siempre se dejan in situ durante unos días, durante los cuales los militares realizan operativos de reconocimiento alrededor del territorio atacado para asegurarse de que no hay ninguna amenaza para sus tropas. Este tipo de cadáveres suelen ser allegados a la morgue 4 o 5 días después de ocurridos los combates, tiempo durante el cual los altos niveles de humedad de la selva eh, han acelerado drásticamente el proceso de descomposición. Estos cuerpos bombardeados y descompuestos podrán, por lo tanto, participar de contar algunas historias de lo que les sucedió y de hacer sus propias muertes en tanto que descompuestos, pero no podrán contar lo que podría haber contado si hubieran sido llevados a la morgue pocas horas después de que ocurrieran los combates. La descomposición cadavérica como estrategia militar. Para concluir, esta narrativa sobre el cuerpo bombardeado en el Pedemonte de la Macarena y que yo les puedo contar desde las morgues del Instituto Nacional de Medicina Legal
Permite dos cosas. Por una parte, me permite a mí avanzar mi argumento de que en las morgues la muerte se produce tanto epistémica como materialmente a través del encuentro de prácticas que, que es el quehacer forense. Es decir, se hace como el diagnóstico médico legal que irá al archivo y al proceso judicial, y también se hace en tanto que la propia materialidad del pulmón en relación con la munición de fragmentación estallada y con las manos del doctor, la experticia forense, la mesa de necropsia, mi presencia, la máquina de rayos X y demás. Y por otro lado, claro, le permite a la morgue, esta narrativa mía, contar la tensión dentro del Estado mismo en el que el instituto hace diagnósticos de necropsias. El Estado y actividad militar en relación con el Estado y su labor técnico-científica. La vida de los muertos en la morgue también como un brazo tal vez involuntario de la máquina de matar del Estado. Pero no solo eso, claro, también mucho, mucho, mucho más. Gracias. Muchas gracias a ti, Julia, por esta presentación. Los problemas técnicos ya son parte de nuestra vida. Sí, no. Tu documento ya es como sí, sí, sí. Bueno, no, yo creo que habíamos planeado solo tener preguntas a través del chat y escritas. Yo creo que podemos aprovechar que no somos un grupo gigantesco y eso es algo muy bonito porque podemos entonces abrir la conversación y si quieren, pues también eso, tener la posibilidad de tener preguntas por acá. No sé si eso sea técnicamente posible, Roger, o sea una locura. En todo caso, si tienen preguntas o comentarios, pueden irlos escribiendo en nuestra sección de preguntas y respuestas. Se llama Nani. Y, Hello, Nani. y podemos ir, lo siento, podemos, aquí están las chicas, son en pleno hora de dormir, entonces estamos acá súper agitadas. Pero si tienen preguntas, las pueden ir escribiendo, yo las voy a ir recopilando, o si se animan a abrir sus micrófonos y cámaras y unirse a la conversación, creo que podría ser súper chévere la oportunidad. ¿Podemos ir a la casa de Nani y almorzar? Sí. Mucho sushi. Es que no veo. Ok, ya. Vale, Julia, pues voy a empezar yo mientras quizás otras personas se animan. Muchas gracias por tu presentación. Una de las cosas que yo creo que es fantástico es el énfasis que haces siempre en los métodos. Y creo que eso es una contribución súper importante porque por lo general en ciencias sociales, sobre todo creo que en disciplinas donde hacemos etnografía, como la geografía, la antropología, tendemos a mostrar el resultado y el proceso como que pasa a un segundo plano, o algunos aspectos del proceso quizás se muestran, pero no como esos detalles. Entonces creo que esa es como una de las cosas que son súper interesantes de tu trabajo. Yo tenía Dime, dos preguntas. dime. Una es, donde tu trabajo es un trabajo súper interdisciplinario que dialoga con muchas disciplinas y que uno podría situarlo en muchos lugares, ¿no? Pues yo creo que en la Sí. antropología médica, en los estudios de la ciencia. Entonces quería que nos contaras un poco más por dónde ves tú el lugar de tu trabajo y digamos, dónde crees tú que están esos diálogos más interesantes que tú nos estás proponiendo. ¿Dónde los ubicarías? Vale. Es como una pregunta amplia. Y la otra pregunta ya es, digamos, más puntual sobre esta estrategia de descomposición que usa el ejército, ¿no? Como dejar los cuerpos ahí, que creo que es algo que hemos visto, pues, digamos, en muchos casos, pues, en la guerra en Colombia se usa de diferentes maneras, y sobre todo en la guerra contra los cuerpos de las mujeres es algo muy evidente, y que, como yo lo leo, tiene que ver con la pedagogía de la crueldad, ¿no? Como dice ese gato, ¿no? Como que esta muerte espectacularizada, de alguna manera,
tiene efectos, hace cosas, ese cuerpo en descomposición produce mundos, produce realidades. Entonces, sí podías hablar frente a esos dos puntos. Sí. Pues para responder tu primera pregunta, ¿dónde creo que se ubica mi trabajo disciplinariamente? Yo creo que la respuesta más honesta es que yo la ubico donde se pueda sentar la etnografía. Entonces yo, más que pensarme disciplinariamente, pienso que soy una etnógrafa. Y creo que la etnografía pues se puede desplegar como manera de hacer producción académica, conocimiento de múltiples maneras. Y en muchos lugares diferentes. No es privativo, por supuesto, de la antropología, no es privativo de los estudios de la ciencia, no es privativo de muchos estudios feministas. Muchos los despliegan, muchos los dan, pues y se despliegan muchos otros escenarios, ¿no? Entonces yo pienso que se ubica donde se puede hacer etnografía. También pienso pues que en Colombia habla de una labor, o le hablaría en Colombia una labor antropológica que tendría que estar dispuesta a jugar con la posibilidad de muchas narrativas, de muchas maneras de hacer narraciones y muchas maneras de llegar a conclusiones o a lo que yo llamaría conceptos. Y yo y muchos otros. Entonces, creo que así se ubican en otros escenarios del mundo, en otros espacios académicos, ¿no? Pero pienso que aquí requeriría pues abrir de corazón ese tipo de trabajo que está, que se le siente el grano de lo metodológico, como tú llamas, y que yo llamaría, pues, que hace ideas en lo que hace la narrativa, que parece ser yo anotando en mis cuadernos y mis historias, pero que es mi trabajo analítico. Entonces, creo que ahí se ubica y ahí vive, lo considero aún propio los estudios culturales, aunque yo sé que la gente, pues, por lo general pensaría que los estudios culturales se dedican a otras cosas, pero yo pienso que en Colombia los estudios culturales encargados de pensar violencia, guerra y cuerpos ampliamente, entonces en Colombia, pues eso quedaría, ser un escenario adecuado. Entonces pienso que vive ahí, pienso sobre todo pues que, ¿sabes? Que vive donde haya el compromiso más que el compromiso, la voluntad afectiva de hacer las ideas y los conceptos dentro de narrativas. Profundamente atadas a lo empírico y que nunca se despegan de lo empírico. Esa la primera pregunta. La segunda, me pregunta sobre la estrategia de los cuerpos en descomposición, lo unes a la noción de pedagogía de la crueldad y de alguna manera de qué sirve. Yo, por supuesto, constreñida por la realidad de que yo trabajo dentro de la morgue, nunca salí de la morgue, y que soy empíricamente atada a lo que como se dieron cuenta, a lo que mis amigos de la morgue cuentan. Pienso que pues por una parte no lo puedo ni afirmar siquiera como absoluta, ¿no? Puedo decir, los doctores dicen que pasa esto, pero sí que la pude ver con mis cuerpos, sí que pude ver con mis ojos, sí que pude ver cuerpos absolutamente descompuestos. Pienso que responde a la presunción de que la materialidad, pienso que es complejo de una manera muy bonita. Pienso que respondería si uno presume la mala intención o la estrategia militar contra el enemigo como esa, presumiría que la materialidad muerta a lo que se pudre deja de contar cosas.
que para mí es fascinante, esa presunción. Porque lo que yo descubrí en la morgue y cuento ampliamente en otros escenarios es que pues, la descomposición cuenta historias igual que cuentan los cuerpos frescos y las cuenta de otras maneras, pero las cuenta de otras maneras maravillosas que amplían informaciones que sirven de la misma manera, que pueden ser mucho más amplias que informaciones que estuvieran presentes cuando los cuerpos estaban frescos y, y que cuentan todo, o pues cuentan lo que se puede constituir en las morgues, como yo sugiero, a través de las prácticas médico-forenses y el encuentro que estas son. Sobre los cuerpos de las mujeres, tengo que decir que, bueno, estos cuerpos que estoy contando eran también, había mujeres, y hay una manera muy linda, muy particular de ver estos cuerpos. Cuando los doctores dicen las fuerzas de las piernas, estaban señalando sobre todo cuerpos de mujeres, pero la descomposición pues tenía lugar, digamos que de la misma manera. Yo puedo, por supuesto, podría también pues, participar de tu argumento de que puede ser una manera de hacer crueldad, y si no crueldad, pues de volver más horrorífica la violencia, esa noción del horror, sería importante. Y también, pues una vez más, yo creo que es una postura hasta inocente de pensar que se puede borrar evidencia, cuando no es necesariamente el caso, ¿no? Cuando en muchos casos no es sin duda no es el caso. Vale. Sí, gracias, Julia. Mientras nos llegan más preguntas, yo tengo otra y está Dale. bien. Pues no sé, yo creo que podemos aprovechar la conversa si está bien para ti. Es que las veo por ahí de diferentes maneras, llegan. Ah, ok, yo solo estoy viendo una, la de Lorena. Es que tú ves una y yo veo otras. Ok. Bueno, hay una de Gonzalo Alfredo Vargas, que la puedo responder. Dale, dale, dale. Él pregunta, hola, tengo una pregunta. Regularmente la necropsia, la identificación de las personas muertas, es una pregunta bellísima. Y me impresionó mucho que al parecer no hubiera interés por conocer la identidad de los muertos para informar a las familias. Y no. Yo no estoy contando en esta historia que hubiera el proceso de identificación. En otro texto que también hablo de estos mismos cuerpos, trabajo sobre eso, la identificación, pero claro que hay el interés. Entonces, al interés y el compromiso y la obligación médico-legal y estatal y el mandato legal de hacer identificación. Yo creo, y atando la pregunta anterior de Diana, aparte de lo de la descomposición, también tiene que ver, es un interés por tal vez borrar un poco la posibilidad de identificar los cuerpos, porque es más difícil identificar cuerpos descompuestos, se requiere pues DNA y tomará más tiempo y que se case con una base de datos y demás. Cuando con cuerpos frescos, pues se tiene el pulpejo de los dedos y con ese pulpejo se puede se hace la labor de identificación. Entonces, aunque no lo cuento acá, te cuento, Gonzalo, que en este caso, y en Villavicencio no hacen una cosa muy interesante, que es que meten los dedos en agua tibia con isodine. Y eso hace que los cuerpos, incluso si están descompuestos, no todos, pero en los dedos, no todos, pero algunos, se vuelvan a poner así popochitos, que se pueda tomar la huella digital y hacen identificación directa, es decir, con la base de datos de cédulas de ciudadanía que tiene medicina legal y que es la misma de la registraduría. Entonces, no, claro, no. En medicina legal
se tiene el mandato de identificar los cuerpos y es una de las labores que tienen lugar allí, por supuesto, y que con estos cuerpos tuvo lugar. Con unos lograron identificarlos y otros no. Y que otros no sean identificados quiere decir pues que pasan a otras listas de no, cuerpos no identificados, se llaman, lo que antes llamamos NNs, y que se les toma prueba de ADN, por eso había un experto de genética entre la gente que estaba ahí en la morgue, porque les toman muestra de hueso y de sangre, y con eso procesan y hacen PCR de genética y pues el proceso de identificación, que también requiere que las bases de datos, pues que haga el encuentro positivo con una base de datos, por supuesto. Yo veo más, pero no las veo muy bien cómo llegan. Sí, yo creo que solo veo las que llegan al chat. Entonces, no sé, Julia, si quieres ir Ah, espérate, y hay con unas que las que están... tú ves. Ok, entonces esa veo de Gonzalo. Ok. Y luego hay otras en el chat. Ujú. Diana Pardo nos dice que nos mandó una, pero no sé por dónde. ¿Puedo Ah, leer ya, tu aquí la mensaje? veo. Aquí Ok, la veo. si quieres vamos con eso. Muchas gracias por la presentación. Quisiera que hablaras un poco más sobre el afecto en el concepto de necrovida. También me gustaría saber un poco más sobre el humor en los espacios y procesos de hacer muertos. Hubo varias instantes en tu descripción etnográfica donde la descomposición de los cuerpos, los encuentros sensoriales de la muerte, el olor, el tacto, el insectario y demás, se veían interrumpidos, si esa es la palabra correcta, por comentarios jocosos. Sí, yo también diría que son comentarios jocosos, pero no necesariamente jocosos como, entre comillas, jocosos, porque en realidad son escenarios del humor. Y el humor es una cosa que está súper presente en todas las morgues en las que yo hice trabajo de campo en Colombia. Eh, Justamente, y ese fue uno de los momentos a lo que yo estaba siendo capaz de ver que muerte podía ser necrovida, que había muchas cosas de vida, vitalidad sucediendo. Uno de los indicadores, como las primeras cosas que me hizo notar que eso era posible, era ver la cantidad de bromas de sentido del humor constante que sucedía en esas morgues. Con los cuerpos de los muertos no necesariamente, aunque sí, como vimos pues en este caso, pero no necesariamente burlándose de ellos, para nada, nunca burlándose de ellos, porque la relación de respeto que se tiene con los cuerpos es constante, sino con la materialidad del cuerpo, y eso es difícil hacer esa distinción. No se están burlando, digamos, del ciudadano, del fallecido que recogerá la familia, pero puede que, y no se están burlando, están haciendo bromas, pero puede que sí tenga que ver con el muerto, lo que yo llamo el muerto dentro de la morgue. Parte de ser el muerto, de muertos, de ser muerte, es tener sentido del humor. Por ejemplo, pues claro, ¿no? El doctor que me dice, o sea, y sentido del humor que se me muestra de muchas maneras. Por ejemplo, eso que me dijo el doctor de que su país parece me inspira y muchísimas referencias que hacen esa comida. Y uno pues, como así que a comida, y entonces ahí, como a las imágenes de la comida que se pueden ver en las imágenes de esta materialidad de los muertos. También muchas bromas entre ellos, entre los trabajadores. Y de mí se burlaban muchísimo, porque claro, a mí, pues no soy entrenada como forense ni tenía las habilidades, entonces me pasan muchos cacharros, digamos, o, o no solo a mí, sino por ejemplo a estudiantes. Entonces las morgues, por ejemplo la morgue de Bogotá, Medellín y la Villavicencio son morgues que van estudiantes a entrenarse en medicina legal y en anatomía. Entonces, por ejemplo, que se tropieza a alguien y pues si uno se tropieza en una morgue, se cae al piso, se llena de sangre, es un drama. Y ahí, si se tropezó, las 5 horas de la autopsia, de la necropsia, la burladera de esa persona. Yo creo que eso tiene que ver con una manera
pues simplemente, una manera simple de pensarlo es que distensiona la atención de de la morgue por una parte, pero no, creo que también es una manera de construir, una manera de elaborar con cuidado y cariño lo que están haciendo y que se, y resistir o no resistir, es justamente como una de las incidencias de, pues pucha, si trabajamos con muertos, pero aquí no necesariamente, o aquí está la muerte, pero eso no quiere decir que no haya muchas otras cosas. Y los muertos, de alguna manera, la materialidad de ellos ejercen una fuerza, una tensión. Y me estabas preguntando por el afecto. Entonces, parte de ese afecto que tienen, que es desde guiar, lo que los doctores llaman, los muertos me guían, ¿no? O algunos otros doctores dirían, es que los muertos hablan. Y por supuesto, los muertos no hablan. Pero en el encuentro de la práctica, una, una relaciones sensoriales, y tú mencionabas cosas sensoriales en lo mucho del olor, visión, no, casi no menciono el tacto, aunque yo sí fui pues enguantada y con las manos dentro de los cadáveres en mi trabajo de campo. Pero más que mi propia mano, también pues en sus sentidos tienen que ver con hacer conocimiento y hacer la propia la muerte. El olor, por ejemplo, que algunas enfermedades o algunas condiciones produce. Eh, eh, el tacto como la herramienta fundamental de la producción de dónde está la muerte, de cómo se hace la muerte. Por ejemplo, pues si la herida, yo tengo una historia que es una herida supuestamente apuñalada, pero de bala acá que da que hiere ya la aorta, y la doctora es con sus buscando la herida, o tengo parte más gráfica, y me disculpo, el lazo que no entraba un doctor, y ya uno empieza tarde, seguíamos autopsia, y yo estaba trabajando con él ese día, y nada que aparecía el balazo, entonces empezaron a desesperar, y entonces él me dice, y una vez más, se refería es que decidió coger el intestino y estirarlo, y limpiarlo con agua, el pues ahí mis manos no expertas fueron fundamentales, pero en las labores de ellos, eh, incluso las puedes ver, es fantástico y emocionante ver cómo encarnado en sus manos, y las manos son capaces de hacer tantas cosas que hacen, una vez más digo yo, en mi trabajo, muerte. Entonces sí, creo que eso todo tiene que ver con el afecto de estos cuerpos. Y hay preguntas, espérate, ¿eso se cuenta también con el afecto de necrovida? Espero haberte contestado. Vale, hay varias más. Lorena tuvo problemas también, lo lamento, Lorena, problemas técnicos. En las morgues veías tratos diferenciados, incluso en el estado de los cuerpos femeninos. Esa es una pregunta súper bonita, ¿no? Entonces, la morgue está dividida. En la morgue hay una ficción, en la morgue pasan muchas cosas. Y están, claro, los cuerpos muertos y pues los cuerpos vivos que estamos haciendo cosas. Y los doctores repiten mucho una frase que es que la morgue es un lugar muy democrático, todos son los mismos, pero la morgue está dividida en jerarquías de funciones dentro del instituto muy claras. Entonces, por ejemplo, no hay asistentes forenses que sean mujeres,
hay fotógrafo mujer, pero no hay de sector, no hay el que corta, que sean mujeres. Son hombres y son clase popular. Ahora, en las últimas década y media, el instituto ha hecho un esfuerzo porque sean educados en tanatopraxia, pero tradicionalmente eran señores que consiguieron ese trabajo porque ¿quién quiere trabajar con muertos? Y les entregaron y lo metieron a la morgue y se entrenó, y 35 años después, 40 años después, cuando yo estaba haciendo trabajo de campo, los ves y ves que tienen una experticia impresionante, pero pues alcanzada de esta manera, y nunca dejan de ser los doctores, nunca se vuelven doctores, así evidentemente sepan más que el doctor. Luego, la ficción de que todos los cuerpos son iguales, hasta el mismo instituto ha querido oficialmente desmontarla, y ellos desde hace más o menos una década, durante la última década, instalaron lo que llaman el trato diferencial, que es, quiere entrenar a sus funcionarios en reconocer que diferentes tipos de violencia son diferentes tipos de violencia, ¿no? Que no todos los cuerpos son iguales y que no todos los cuerpos se relacionan con las violencias de las mismas maneras. Y eso pues en la parte clínica, que vea los forense clínica, que vea los vivos, y la parte forense clínica, que vea los muertos, patología forense, que vea los muertos. Entonces, de esta manera, por ejemplo, pues se puede reconocer, o han sido capaces de entrenar a los trabajadores en reconocer que un cuerpo es víctima de feminicidio, que hubo o no tortura y cosas así, ¿no? Y desplegar diferentes protocolos para eso. Yo, de manera interesante, fui capaz de ver cómo ese entrenamiento de los funcionarios es más efectivo en unas áreas que en otras. Y cómo ciertas muertes son capaces de denunciarse como unas cosas y no como otras. También hay trato diferencial de maneras preciosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues elaboro en otros escenarios, he hablado de eso en otros escenarios, que hay mucho cariño. Yo eso lo correlaciono con el concepto del cariño y el cuidado, y lo llamo cariño porque en la morgue lo llaman cariño. Y muchas necropsias en que se sienten, en que uno sentiría, uno podría decir que lo que está sucediendo es cierto tipo de, no quisiera llamarlo empatía, pero sí de conexión de los funcionarios de la práctica con el cuerpo. Y yo a veces me gusta referirme a eso con la palabra que pues, tiene un toque cristiano, pero que me gusta, de conmiseración. Entonces, el caso que me parece a mí más evidente es el de una mujer que se murió por un embarazo ectópico. Una mujer en Medellín, una mujer afrocolombiana de clase popular, que según los documentos se ha quejado de dolor por muchas semanas y solo ha tomado ibuprofeno hasta que se puso muy mala. Los vecinos la llevaron al centro médico y se murió antes de llegar al centro médico. Entonces, cuando se abre ese cuerpo y se realiza la autopsia, lo que se ve es un embarazo ectópico, una muerte. Claramente, no necesariamente prevenible, pero pues manejable, evitable, sin duda. Sobre todo pues como un arranque llevaba semanas quejándose de dolor. Y el cambio que eso generó en el trato con el caso, no con el cuerpo, porque el cuerpo se trata con cariño siempre, pero con el caso, fue para mí muy interesante, ¿no? Y una vez más, conmiseración, diría yo, que es de saber que una persona se murió por un embarazo ectópico. Otro caso sería un doctor que yo vi en la morgue con un cuerpo muy, 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 muy
40 kilos menos. El doctor se volteó a decir, con mucho sentimiento, esta persona se murió de hambre. Entonces, sí, digo yo, de pronto es una respuesta muy larga para tu pregunta sobre el tratamiento diferenciado. Y sí hay, desde institucionalizado, digamos de manera positiva, hasta pues en la morgue de muchas maneras. También hay doctores homofóbicos, por supuesto, y transfóbicos, y se nota. O funcionarios dentro de la morgue. Se nota y es claro. Y usan el humor, pero su humor. Gracias, Lorena. Hay una persona que se llama Diana Ordóñez y me pregunta que si me ha acercado al concepto del cuidado. Creo que ya respondí en la anterior, ¿no? Yo pienso mucho sobre cuidado y lo conceptualizo como cariño, como que los doctores que hacen su trabajo con cariño. Y cuento historias de cariño que algunas son muy lindas porque son sobre insectos de fauna cadavérica, no solo necesariamente solo sobre los muertos, sobre los cuerpos de los muertos, sino sobre insectos en la morgue, porque son fauna cadavérica y cómo los trabajadores se relacionan con esos insectos, por ejemplo. Vale. Después está Aida Catalina Ramírez. Hola, buenas noches. Gracias, Aida, por tu comentario cariñoso. Me gustaría que pudiera ampliar la charla sobre las tensiones de los modos biomédicos y tecnocientíficos de las prácticas de hacer necropsia y también qué posibilidades tuvo su trabajo desde el abordaje etnográfico, que se pueda compartir algunas limitaciones. Sí, tu segunda pregunta sobre las limitaciones, tal vez estás preguntando cómo tuve acceso a ese lugar, cómo pude llegar, cómo tuvo lugar la etnografía. Entonces, sí, fue primero muy difícil llegar a la morgue, aunque aclaro, y es súper importante que lo aclare, yo llegué a la morgue porque tengo una conexión familiar con un funcionario del instituto. Me permitió tener un acercamiento en que consideraran la posibilidad de dejarme entrar en la morgue, porque claro, legalmente a la morgue no entra gente, no entran sino funcionarios. Eso requirió permisos que tuvieron que ver con mi universidad en Estados Unidos, con la universidad donde yo trabajaba acá, que era la Universidad de los Andes en ese momento, y, y, y con muchos compromisos de mi parte, más que formales, informales con los trabajadores. Luego, ya cuando ya pude entrar, hubo diferentes como niveles de, pero eso yo creo que podría pasar en muchos escenarios etnográficos, pero claro que me tomó tiempo muchas cosas, me tomó tiempo que ellos entendieran que era lo que yo estaba haciendo y mis intenciones, y entonces que hablaran libremente enfrente mío de sus cosas cotidianas y de sus problemas institucionales y demás, más allá que de la práctica de la necropsia, porque esos están acostumbradísimos a que haya gente en las necropsias, porque aunque no entra gente foránea en la morgue, sí que entran estudiantes, y a veces en la morgue de Bogotá, por ejemplo, hay 80 personas al tiempo. Yo una vez conté, creo que 87 personas al tiempo. Entonces, están muy acostumbrados a que haya alguien observando las necropsias. Sin embargo, no están tan acostumbrados a que hubiera alguien como yo que está tomando notas, que está preguntando qué está pasando, que quiere aprender, que les quiere charlar con ellos después de las autopsias y preguntarles pues, de su vida en el mundo de la morgue. Y luego, pues claro, requirió también que yo, con lo que pasaron los días, fuera capaz de lo más transformativo que sucedió, ¿no? Y pues habla mucho, y yo escribo también sobre eso. O sea, al principio yo no era capaz de ver nada. Y vuelve a la pregunta que Diana nos hacía sobre los sentidos. Yo no era capaz de ver nada. Me decían, mire esto, yo no era capaz de verlo. No era capaz de ver un infarto, no era capaz de ver
por ejemplo, unos pulmones con una trombosis, un trombo, no era capaz de ver un trombo diferente de un pedazo de sangre, no, el trombo, o sea, no era capaz de ver el trombo. Pero pues poco a poco fui entrenando mi cuerpo, mis ojos, mis sentidos, al modo que se entrena un médico forense, y por eso pues en lo que escribí, por ejemplo, decía como si fuera su estudiante y de alguna manera lo era. Y, y claro, también requirió pues que yo estudiara anatomía y un poco de los estudio aún los libros de patología forense. Luego, también me preguntabas que pudiera ampliar la charla sobre las tensiones de los modos biomédicos y tecnocientíficos de las prácticas de hacer necropsias. Y no sé muy bien ahí, no sé si entiendo bien tu pregunta, pero en lo que la charla quería elaborar es que, claro, pues estamos dando cuenta de un caso de cuerpos que el Estado mató usando bombas racimo que están prohibidas por los acuerdos internacionales. Y los mató porque su estrategia de buscar a los comandantes de las FARC y de Romaña en este caso era acabamos con todos. O sea, no quería encontrarlo vivo, quería aniquilar. Y a la par que eso está sucediendo, yo me estoy enterando de todo eso y estoy viendo eso suceder, o sea, estoy viendo eso, la materialidad de eso en estos cuerpos, desde la morgue. Y la morgue pues está queriendo desplegar todo este conocimiento técnico-científico hacia cumplir con contar la historia. O sea, el doctor mismo me cuenta, o sea, el doctor no es que diga, esto es racismo, no le contamos a una antropóloga, sino que empieza a contarme, ¿no? Es que hacen esto, y hacen esto, y hacen esto. Hace todo su despliego de su experticia y me cuenta. Y entonces yo pienso que ahí vive, ¿no? El Estado que mata, en tensión con el Estado que administra, quiere ofrecer justicia, eh, de manera un poco fracasada en muchos casos, pues como todos conocemos un poco de medicina legal, pero no necesariamente siempre, porque hace tantísimas cosas que, que son efectivas. Entonces no es como un espacio en que el Estado va a confirmar su desprecio por la vida, sino que es un espacio en el que, como generativo de vida, que se encuentra con un aparato de asesinato del Estado. Que también hace otras cosas, ¿no? El ejército matando también no solo hace muerte, y eso defiendo yo con la colega que estaba acá, Diana Pardo, en otros textos, ¿no? Que también el ejército hace otras cosas que no son solo muerte, ni destrucción, ni aniquilar, ni más. Bien, espero haberte contestado. Parece que voy de a poquitos por las preguntas que están acá. Son bastantes. Melissa Arenas pregunta, ¿esta experiencia tan cercana a la violencia por parte de proveedores de protección en el país, tal como lo es el ejército, cambia de alguna manera su pensamiento, provoca alguna inclinación hacia movimientos como Defund the Police, Army? Qué pregunta más difícil, Melissa. Pues no sé si lo cambia necesariamente, porque no sé si. Bueno, yo es que haría una distinción entre defund the police o desarmar o quitarle fondos a la policía, reestructurar las policías y el ejército, ¿no? Porque me parecen que son dos instituciones bien diferentes y con funciones bien diferentes. Eso sería primero. Luego, pues, no creo que yo haya ido a la morgue nunca pensando que era buena idea o que se justificaba, o que la función del ejército, o que el ejército debería ser usado, o la actitud guerrerista del gobierno colombiano durante, durante los 20 años de este siglo que llevamos y antes, ¿no? Pero pues el recrudecimiento que hubo con seguridad democrática y demás.
Sí, no creo que nunca yo consideré eso una propuesta adecuada. Sin embargo, es una pregunta que me parece dificilísima, dificilísima de qué. Sí, pues yo pues, si tengo que contar así cosas personalmente, pues yo claro, creo creo en la sociedad civil pacífica como la solución a los problemas políticos sociales de un país como el nuestro. Eh, y lo creía, creo que lo creía antes de la morgue y sin duda lo creo ahora. Eh, También creo, y como para responder tu pregunta, que la atrocidad del Estado, que, o sea, lo que pudiera llamarse, y me gustaría ponerlo en lo que podemos llamar la atrocidad del Estado que se ve aquí, pues también está presente en otros escenarios y por parte de otras personas. Tal vez en otros escenarios, pero tal vez también por parte de otras personas. Entonces pienso que siempre que es mucho más complejo, ¿no? Que aquí no es, o sea, que aquí sí era, bueno, tampoco estaba yo allí, pero es Romaña, y Romaña es y era el brazo militar más fuerte y que algunos llamarían más cruel de las FARC, ¿no? Y entonces, lo que no justifica, sino que complejiza eso de la violencia del Estado, de la violencia que despedaza cuerpos del Estado. Eh, una vez más, en otro texto, como que va a salir pronto, en otro texto con la colega que les comento, hablamos bastante de qué significan esas violencias y pues del interés que hay de parte y parte de mantener la guerra que hubo y los modos en que se mantienen a través de estas prácticas de la violencia explosivista, diría. Ojalá esto te conteste tu pregunta, dificilísima, me parece. Eh, Finalmente hay otra pregunta. Tú como investigadora, ¿qué fue lo que más te costó emocionalmente para redirigir eso a la investigación? ¿Tenías apoyo psicológico? Eh, no. Yo sí he ido pues a terapia, claro. Desde que yo fui a terapia en unos momentos relacionados con escribir ese proyecto y tuve terapia por teléfono, que también es muy interesante para un antropólogo médico como yo. Eh, lo que más me costó, eh, Lorena, fue despegarme de la morgue. Lo que más me costó fue volver a mi vida después de la morgue. Eso para mí fue un espacio muy difícil. Eh, no sé cómo describirlo bien, los que son etnógrafos lo sabrán, pero es como la experiencia de hacer etnografía es súper transformativa y, y es placentera de lo más profundo, aunque yo sé que estoy hablando que yo estaba en la morgue viendo violencia todos los días, pero a mí me resultó una experiencia como de puro amor, de yo estar viendo lo que estaba viendo, pero tan estimulada en las ideas, en las sentires, en las sensaciones, eh, y que me pareció lo más difícil en realidad fue cuando me tuve que separar físicamente el espacio y ya luego entendí trabajando y escribiendo que escribir también es o sea, escribir también es la morgue. Yo no estoy lejos de la morgue, yo todavía estoy con ella. Y la morgue que estoy contando es solo la morgue que se puede producir porque yo la estoy contando, ¿no? No necesariamente es la morgue absoluta que está, en la que yo estoy escribiendo. Y entonces cuando descubrí que es escribir ahí junto, pues hubo más calma, pero hay un momento de tensión, sí, de emocional, como tú mencionas, de mi relación con esos espacios. Aprender a ver, cuesta mucho, mucho, mucho aprender a ver, por ejemplo, un infarto. Me costó mucho a mí, que no tengo formación médica, y me costó mucho. Bien, creo que esas son todas, Diana. No sé si hay más. Yo solo veo esas. Vale,
hay otra pregunta, espérate. Dale, dale. Estás llena de vida después de haber estado rodeada de muerte. En eso puede caer el título Necrolife. En Necrolife quiere decir que la muerte es más que inactividad, estática, pasividad, no vitalidad. Quiere decir que la muerte. Pero quiere decir a través de las historias, nunca sin las historias, quiere decir a través de eso, siempre y solo a través de las historias que yo cuento en la morgue, que dan cuenta de este espacio en Colombia, en sus 3 lugares, quiere decir que sí, pues que no son, que hay mucho más allá de la muerte que junto a la muerte hay mucha vida, y que la muerte es cosas muy complejas, materiales y epistémicamente y afectivamente y demás. Ay, espérate que hay más preguntas, espérate. Que a mí se me pierden Dale. aquí en el chat. Bueno, entonces Santiago, un colega nuestro, dice, y relacionándose con lo que Lorena estaba diciendo, decía, no solo que la muerte genere vida, sino que lo hace a través de la descomposición. Y sí, eso es una idea que yo aquí menciono un poco, pero elaboro en otros lugares. Los cuerpos, por supuesto, se descomponen. Empezando un proceso de descomposición cuando se muere, pues, cuando sucede el evento de la muerte. Y en esa descomposición sigue ocurriendo, o sea, como también lo que me preguntaba Diana al principio, ¿no? ¿Qué pasa con la descomposición? Entonces, yo digo, con esa descomposición se sigue produciendo un pocotón de otras muchas cosas que hacen también muerte, y no solo muerte, sino otras cosas. Entonces, por ejemplo, pues son funciones, por ejemplo, algo que no pudiste, por ejemplo, un infarto que no hubieras podido ver si el muerto estaba fresco. Si el muerto llega 3 días después a la morgue, lo puedes ver súper claro. Y eso entonces, pues, es también dar cuenta de que la muerte como tal hizo una labor de constituir su diagnóstico, ¿no? Y bien material y bien concreta. La temporalidad de la muerte, ahí se encontraron, hicieron algo, o pues porque la descomposición es tiempo y muerte y más, se encontraron, hicieron algo que puede permitirle a los doctores pues leer, leer, leer otras cosas, ver otras cosas, que reunirse con el cuerpo y ver otras cosas. Sigo con lo de Santiago. Los forenses son también lectores de la descomposición, no solo de los cuerpos, lo que implica una concepción del cuerpo en términos de tiempo y relaciones con insectos, por ejemplo. La pregunta es pensando en términos conceptuales con respecto a la categoría de cuerpo. Y te he enseñado la descomposición. Creo que ya, pues lo que... Ah, bueno, es que de pronto era una pregunta que Santi quería seguir haciéndome a mí. Bueno, creo que Diana, creo que se van acabando las preguntas ahora sí. Vale. Gracias, Julia. La verdad es que ha sido súper chévere poder hablar contigo. Siento que aprendo montones y como que cada vez que hablamos de tu trabajo aprendo cosas nuevas. Me da mucha emoción saber que estás escribiendo tu libro y que además se viene algo de Diana Pardo Pedraza y tú, ese maravilloso. Espero leerlo así súper, pues con mucha ansiedad. Ya quiero, es más, deberían pasármelo, ¿sí o qué? Antes de que salga, me encantaría de verdad leerlas. Creo que, bueno, su trabajo es fantástico y pensar juntas me parece que, pues, nada, maravilloso. Así que de verdad, muchas gracias por compartirnos todo esto. Creo que ha sido una conversación súper rica. Yo que quería además solo hablar contigo, pero sí había miles de preguntas y comentarios. Yo quería todo yo. Así Sí, que sí. nada, muchísimas gracias. Gracias también a Roger por todo su apoyo, Sí, organización gracias, para que este Roger. tipo de cosas funcionen. Gracias a quienes asistieron. Sabemos que son tiempos de mucho trabajo y de muchos eventos en línea, así que de verdad, gracias por estar acá. Y bueno, cualquier cosa, ya saben, le escriben a Julia. Sí, ahí estaba. Y pues me
también por internet me encuentran. Diana, mil gracias a la maestría por recibirme y por estar dispuestos a conversar con todo esto de los muertos y pues claro, quienes interesados me contactan. Ay, Julio, un abrazo gigante, gigante para ti. Qué gusto verte. Que estén muy Un bien. abrazo a todos. Buenas noches. Hasta luego.